Buenas tardes. Daremos inicio a nuestro webinar relacionado a la protección de datos. Primeramente agradecer al señor Ezra Cohen y a Shevet Dahim por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de ideas sobre este novedoso tema para Panamá, que será de suma importancia para todos los empresarios de este país. Y agradecer también a los expositores, el licenciado Daniel López Caraballo desde España, un experto reconocido en la materia, que ha asesorado empresas multinacionales, que ha asesorado organizaciones no gubernamentales, que ha asesorado bancos y demás, y al licenciado Armando Córdoba, también especialista en temas de protección de datos aquí en Panamá. Este tema, como lo mencioné anteriormente, es un tema de suma relevancia para todos los empresarios de este país, y espero que sea de gran ayuda para la comunidad y a las personas que se dedican al comercio, ya que esta ley, que es la ley 81, que se publicó en el mes de marzo del año pasado, el 2019, va a empezar a regir desde marzo del 2021, pero hay que prepararse para poder cumplir con la normativa y para poder también tener todas las herramientas y poder proteger los datos, que es un derecho fundamental de todas las personas. Pasaré la palabra al licenciado Daniel López Caraballo, que va a hacer una exposición sobre este tema. Perfecto, muchísimas gracias y como comentaba mi compañero, agradeceros a todos la oportunidad de estar hoy compartiendo con vosotros y sobre todo sobre un tema que entendemos que es crucial, no solo por las propias obligaciones que vamos a tener que adoptar, sino sobre todo como una ventaja competitiva de las empresas panameñas y de los flujos de negocio en un momento además en el que el COVID, por desgracia, nos ha puesto de manifiesto pues esa crisis, por decirlo de alguna manera, también económica que puede venir y cómo el ámbito de la privacidad, de la protección de los propios datos personales, los flujos de información, cómo somos capaces de explotar los datos que ya tenemos dentro de nuestras propias compañías y, por decirlo de alguna manera, cómo poder captar o poder cambiar o adaptarnos con nuestro propio modelo de negocio, sin duda pueden ser un valor competitivo y que pueda servir sin duda para la recuperación económica del país. No sé si queréis que compartamos la presentación con un poco los puntos que íbamos a tratar. Por favor, Daniel, tú eres host, puedes hacerlo desde ahí. Pues un segundo. Yo la puedo compartir si quieres, Daniel, si prefieres. Pues te lo agradezco. Vale. Un poco en lo que cargamos la presentación, en este webinar lo hemos dividido como en varias fases. Una primera para poder analizar ese ámbito internacional y por qué es tan importante cumplir con esta normativa, qué ventajas competitivas, como comentábamos, podemos llegar a tener. Por otro lado, centrándonos en la propia ley panameña de protección de datos y luego esas cuestiones que ya anticipábamos con el propio título del webinar de nuevas tecnologías, cuestiones disruptivas, cómo cambiar o cómo poder evolucionar nuestro propio modelo de negocio haciendo del dato, pues de alguna manera algo fundamental dentro de la propia economía digital y de la propia recuperación económica.
Cuando hablamos del derecho a la protección de datos, al final estamos hablando de un derecho humano, un derecho que está consagrado tanto en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos como en la mayor parte de constituciones iberoamericanas. Lo tenemos también en el propio Pacto Iberoamericano, en el Pacto Internacional, en la Convención Europea, y partimos de la base de esa especial protección que está muy ligada hacia el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y el derecho a la propia imagen. Hay algo que es importante y es que este derecho, en el fondo, partimos de una evolución o de un complemento con esos otros derechos fundamentales de los que estamos hablando. Con lo cual, y lo veremos un poco más adelante con la parte de riesgos, no solamente es un problema sobre cómo estamos tratando la información, sino el hecho de publicar determinada información, por ejemplo, en una red social o de una fotografía, puede afectar a esa parte de derechos de imagen. Estamos pensando, por ejemplo, en medios de comunicación, pero también puede afectar a la propia intimidad, no solamente de la propia persona, sino también de sus propias familias. Y esto es algo, por ejemplo, que también tiene mucho que ver en el ámbito laboral, es decir, un correcto utilización de la normativa en materia de protección de datos nos sirve para generar esa traza, para poder proteger la información. Y aquí no estamos pensando solamente en el concepto de dato personal, sino incluso en la propia información generada, desde otro punto de vista, como veremos, que es la propia propiedad intelectual. Ese valor diferencial que nos puede, de alguna manera, diferenciar de la propia competencia, es decir, ese conocimiento interno de la propia información. Con lo cual, esto también puede impactar en esa esfera. Nuestra experiencia que vamos viendo tanto a nivel España como a nivel internacional es que en ocasiones esas infracciones en materia de protección de datos generan otro tipo de responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, en la inclusión en ficheros de solvencia patrimonial con respecto a toda la parte de información crediticia, y cuando, en el caso de España, por ejemplo, tenemos esos buros de crédito donde cuando alguien ha producido un impago se le anota en ese buró, pues de alguna manera el hecho de que esa cuantía no esté actualizada, que no esté puesto al día, que no sea exacta, lo que conlleva al final es que y los jueces del orden civil así lo entienden, es que puede haber una vulneración de ese derecho al propio honor, porque de alguna manera se está prejuzgando la situación económica de una persona, impidiéndole obtener determinados créditos, por ejemplo, determinadas financiaciones, viene de un origen del dato erróneo, ¿no? Con lo cual, en ocasiones lo que nos encontramos es que se acude a la autoridad de control por parte del propio individuo, por la parte de la primera persona, y con esa resolución favorable, porque ha habido un incumplimiento en materia de protección de datos, de alguna manera luego después se acude a la vía judicial para poder hacer esa reclamación. Lo que nos encontramos, para poder centrar un poco en el ámbito internacional, es en este punto de situación que traemos en este slide, es que partimos de ese derecho fundamental que comentábamos en la primera de todas, que se encuentra reconocido en la mayor parte de constituciones, tanto a nivel Iberoamérica como en muchos casos a nivel internacional, en ocasiones dentro de esa figura de la habeas data, de ese derecho que tienen las personas a acceder a la información, a rectificarla cuando es errónea, a oponerse a un determinado tratamiento de datos o a la supresión. Este derecho, por decirlo de alguna forma, constitucionalmente reconocido, tenía hasta ahora o bien una protección a través de una norma específica, como es la propia del que vamos a hablar, del caso de Panamá, o tenía la propia protección jurisdiccional. En países, por ejemplo, como Ecuador o como Honduras, donde no hay una ley todavía de protección de datos, aunque está en proceso de poderse aprobar. En el caso de Ecuador tenemos la suerte de participar en la comisión que está redactando la ley, que está ayudando a dar trámite parlamentario, y en el caso de Honduras, es cierto que nos encontramos con una norma que está siendo tramitada por la iniciativa popular y bueno, pues que, por decirlo de alguna manera, de la fórmula jurídica por la que se ha optado, es la que a priori parece más compleja y que el camino es mucho más largo. Preguntábamos que nos encontramos en una situación en Latinoamérica, en Iberoamérica, en el que la mayor parte de esos países tienen ya normativas en materia de protección de datos. Si nos paramos a ver en la propia región, Costa Rica tiene una ley estatutaria, tiene un reglamento de desarrollo de esa ley, tiene una autoridad creada que es la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes. Nos encontramos Nicaragua, que tiene también su ley de protección de datos. Un poco más arriba nos encontramos México, que tiene no solamente una ley de protección de datos, la ley federal de protección de los datos en posesión de las personas, sino que además tiene también una segunda ley que venía también a cubrir el ámbito público, y donde nos encontramos que junto con esas normas a nivel federal, cada uno de los propios estados cuenta con su propia autoridad de control, con su propia normativa específica.
Nos encontramos también con países, en el caso de las islas, donde tenían normas en materia de protección de datos, como es el caso de República Dominicana, una norma que aunque se aprobó y entró en vigor, siendo realistas, nunca llegó a estar operativa, fundamentalmente porque desde la propia autoridad de control, que nunca llegó a ser creada, como determinadas cuestiones, era una ley de mínimos, por decirlo de alguna manera, cuya efectividad pues, siempre se puso en entredicho. Y lo que nos consta, porque también tenemos la suerte de participar en la comisión que está redactando el proyecto de ley, es que va a haber una modificación de la norma en una línea muy parecida a la ley panameña que vamos a analizar y con esos visos también del propio Reglamento General de Protección de Datos. Y a nivel de Sudamérica lo que nos encontramos es países con normas específicas en materia de protección de datos, como puede ser Colombia, como puede ser Perú, Brasil, que es de los últimos que lo han aprobado, Chile, otros que comentábamos el caso de Ecuador, Bolivia lleva hablando también de un proyecto de normativa de protección de datos y ahora parece ser que se está volviendo a impulsar esa acción. Y dentro de esas normas tenemos normas más avanzadas y menos avanzadas. Cuando nos referimos menos avanzadas, fundamentalmente tiene que ver con el momento en que también la norma fue aprobada. Tenemos que tener en cuenta que a nivel europeo, y no cabe duda que la propia ley orgánica española, el propio Reglamento General de Protección de Datos, igual que en el caso de México vemos una influencia por parte también de la normativa estadounidense, lo que nos encontramos es que hay normas que estaban redactadas de una manera en la que se hablaba de tratamientos de datos con un concepto de informática, quizás más del siglo pasado, que han pasado pocos años desde que cambiamos de siglo, y no tenía en cuenta otras cuestiones que podemos llegar a realizar con la propia información. Como veremos, pues temas relacionados con análisis masivos de datos, con cómo está también ubicada la propia información. Tenemos que tener en cuenta que ya hemos evolucionado también, por decirlo de alguna manera, un tratamiento de la información a nivel internacional. No solamente tratamos en Ciudad de Panamá los datos personales, sino que trabajamos con proveedores que están en diferentes países del mundo, donde nuestros proveedores o nosotros estamos actuando como proveedores de otras empresas y donde el propio ciudadano, a través de Internet, se conecta con otra serie de personas. Con lo cual, igual que es algo positivo, porque en modelos de comercio electrónico lo que nos encontramos es que, por decirlo de alguna manera, podemos ampliar nuestro ámbito objetivo, también lo que implica es que ese concepto de derecho fundamental, esa protección, cada vez se tiende más a realizarlo de una manera global. Eso es algo que la propia Organización de Estados Americanos puso encima de la mesa a través de un informe de la Secretaría Jurídica, que la propia OCDE también ha puesto en determinados momentos encima de la mesa, al igual que la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esta Red Iberoamericana de Protección de Datos aglutina a las diferentes autoridades de control sobre la materia que hay en Iberoamérica, junto con España y Portugal. Y lo que se habla incluso en determinados momentos es de avanzar en una ley marco, como una especie de reglamento, que ahora comentaremos la experiencia europea, que de tal manera que al margen de las peculiaridades que pueda tener cada uno de los países, lo que tengamos sea un estándar que aporte esa seguridad no solamente informática, sino también jurídica. Comentábamos que las normas que nos encontrábamos en Iberoamérica, algunas estaban en un nivel muy avanzado y de hecho ya en la propia normativa panameña, como luego analizaremos y comentaremos, se habla de derechos como el derecho a la portabilidad de los datos. Parece que es un derecho que lleva toda la vida conviviendo con nosotros, pero sin embargo, por ejemplo, a nivel europeo, hasta la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos hace 2 años, era un derecho que era desconocido, salvo para las empresas de telecomunicaciones, cuando había esa portabilidad de líneas que tenía una parte también relacionada con protección de datos. Esas normas más antiguas, por decirlo de alguna manera, están en un proceso de evaluación y están en un proceso también de revisión. En este caso, por ejemplo, de Argentina o de Uruguay, que se encuentra actualizando o renovando esas normativas de protección de datos. Y este punto es importante y creo que es un valor fundamental de la normativa panameña, fundamentalmente porque de alguna manera las propias relaciones con Europa, una de las cosas que prevé el convenio 108 y 108 Plus, es que cuando un país aporta un nivel adecuado de protección, cuando su normativa aporta unos estándares férreos sobre la protección de la privacidad de las personas, se le consideran países con nivel adecuado de protección. Y esto, para que nos hagamos una idea, lo que posibilita es realizar esas transferencias internacionales de datos, esos flujos de datos derivados de prestaciones de servicios a un lado y otro del océano,
sin tener que tomar medidas adicionales, por decirlo de alguna manera. Y eso implica que no hay que, la validación, por decirlo de alguna manera, de ese nivel de protección es mucho más sencilla. Esto lo hemos vivido últimamente en el caso de Europa y Estados Unidos, a través de la última sentencia del Tribunal Europeo, en el que se anulaba el Privacy Shield. Estados Unidos no tenía una normativa específica en materia de protección de datos. Llevan tiempo hablando de elaborar ese Privacy Act, esa nueva norma de protección de datos, de protección a la privacidad, con la anterior administración de Obama y con la actual administración de Trump. Pero la realidad es que esa norma no está. La Unión Europea lo que llegó fue un acuerdo, bueno, este es el segundo acuerdo porque hubo un primer mecanismo que también se invalidó con la Federal Trade Commission, con la Secretaría de Comercio, que por decirlo de alguna manera lo que implicaba es que las empresas se les evaluaba el nivel de garantía sobre los derechos de las personas, sobre los propios datos personales, y a partir de ahí se iban estableciendo como auditorías o determinadas revisiones, con lo cual eso tenía ese nivel adecuado de protección. La realidad que nos encontramos es que en el caso de Estados Unidos hay otra norma que habla de seguridad nacional, y en esta norma de seguridad nacional prácticamente cualquiera puede acceder a la propia información, aparte de la propia tutela judicial efectiva de determinadas cuestiones. Esto, para que veáis una idea hasta qué punto es importante, lo que ha hecho es poner en jaque ahora mismo determinados servicios que empresas estadounidenses, norteamericanas, están prestando a empresas europeas. A nadie le cabe duda que un Amazon funciona muy bien, que un Google, que un Facebook funciona muy bien, pero la realidad es que desde el punto de vista jurídico, esos flujos de información, esos tratamientos internacionales de datos que se estaban realizando, entendido por tratamientos cualquier acción que podamos realizar sobre los propios datos personales, es decir, el mero almacenamiento de la información, el poder explotarle, darle una vuelta, el hacer técnicas de análisis de los propios datos, ¿no? Segmentación. La realidad es que todo eso no aporta un nivel adecuado conforme a la propia normativa europea, con lo cual lo que implica es que pone en tela de juicio, por decirlo de alguna manera, esos servicios de esos proveedores, ya que no pueden cumplir con las exigencias que los responsables de tratamiento que las empresas europeas tienen que aportar. El impacto de esta cuestión, valorado por la propia Secretaría de Comercio, hablaban de 7,3 billones de dólares. El impacto que podía tener este cambio normativo en el caso de Estados Unidos. Nos consta porque realmente recientemente se ha hecho público a través de la propia Secretaría de Comercio y la propia Unión Europea, que está en conversaciones para ver cómo pueden, lógicamente, hacer este cambio, pero lo que está claro es que la ausencia de una normativa de protección de datos, la ausencia de ese nivel adecuado de protección, tiene un impacto económico muy importante para un país. No solamente, como hablaremos, en términos de generación de confianza, sino también en cuestiones relacionadas con las propias prestaciones de servicio, tanto de la propia empresa estadounidense hacia ciudadanos europeos y, por tanto, hacia otros países. No tenemos que olvidar que esos países con un nivel adecuado de protección que hay en torno a la Unión Europea, como podría ser, por ejemplo, el caso de Canadá, Argentina, Uruguay, que hablábamos antes, el propio Israel, Nueva Zelanda, Suiza. Ahora se está hablando también dentro de la propia Unión Europea, tras la salida, tras el Brexit de UK, de Reino Unido, de qué va a ocurrir con los flujos internacionales de información. Pues la realidad es que todos estos países que han obtenido esa calificación de nivel adecuado mediante una decisión europea y mediante esa adhesión a ese convenio que estábamos comentando antes, si posibilitan transferencias internacionales, es decir, flujos de información a Estados Unidos. Y es importante tener en cuenta que ese flujo no solamente es que la información viaje a través de Internet, no solamente es que nos encontremos ante un servicio cloud de almacenamiento en la nube, o que incluso sea una empresa europea participada por una empresa estadounidense, lo que implicaría es que perderían su nivel adecuado de protección. Eso es importante porque incluso el propio Canadá, como comentábamos antes, ya ha levantado la mano y ha dicho, ojo, vamos a tener que darle una vuelta a la relación en materia de privacidad al propio Estados Unidos. Esto lo que significa es que, junto con ese impacto económico muy elevado que estábamos hablando, de esa cantidad de billones de dólares que podría tener para las propias empresas estadounidenses y por tanto también pues, para el propio fisco, la propia administración, etcétera, lo que está claro es que tener una norma en materia de protección de datos y poder garantizar el propio cumplimiento, igual que en unos casos el incumplimiento o el no aportar esas garantías implica pérdidas, el aportar esas garantías lo que implica de alguna manera es un mayor impacto económico para el propio país. Y eso implica que
Cuando una empresa europea o una empresa canadiense o de cualquier otra parte del mundo necesita evaluar los servicios que un tercero le va a prestar, pongamos por ejemplo en temas de sistemas, pero puede ser también en temas de desarrollo, modelos de comercio electrónico, puede ser de interacción a través de los propios sistemas, CRM, es decir, a través de diferentes módulos, por decirlo de alguna manera. Yo lo que necesito buscar es alguien que me aporte esa seguridad, con lo cual si Panamá tiene un nivel importante de cumplimiento en materia de protección de datos, la norma ya me posibilita poder garantizar ese cumplimiento de que estamos hablando. La realidad es que antes de elegir una empresa de otro país de la propia región, directamente podré evaluar la posibilidad de contratar con una empresa panameña. Y también para una empresa panameña será más sencilla prestar sus servicios fuera del propio Panamá. En este sentido, es una experiencia que ya hemos visto con otros países. El hecho de que Argentina obtuviera ese nivel adecuado de protección cuando los países que había alrededor de ellas, Chile, por ejemplo, que tenía una ley muy limitada en materia de protección de datos, o Brasil, que no tenía ni siquiera ley de protección de datos, lo que implicaba es que, si bien fiscalmente podía ser interesante para las empresas invertir o establecer su sede en Chile, por ejemplo, con respecto al propio Argentina, a nivel de fluctuación económica, lo que nos encontrábamos era que, debido a las obligaciones y al propio modelo de negocio de esas empresas que querían establecerse en la propia región, preferían establecerse en Argentina de cara a poder prestar sus servicios a otra tipología de empresas. Con lo cual, de alguna manera, ya estaba implicando un empuje muy importante en materia de contratación y en materia de esos servicios que queremos llegar a prestar. Comentábamos que esa parte de países que ya tienen esa normativa es una tendencia, la realidad a nivel internacional. Uno de los últimos países que también ha aprobado su normativa de protección de datos y que también ha obtenido ese nivel adecuado de protección es el caso de Japón. Con lo cual ya está implicando también un valor diferencial hacia otros países de la región, en el caso de Asia, donde no solamente compite el precio de los propios servicios, no solamente compite la parte fiscal, sino también el hecho de que con respecto al resto de países que son limítrofes, al caso de Japón, el no aportar esta determinada protección, lo que implica es que una pérdida real de modelo de negocio. Para que os hagáis una idea, cuando ocurrió en su momento la anulación hemos estado comentando el Privacy Shield, ese mecanismo, ¿no?, que de alguna manera servía para regularizar los flujos de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Cuando se anuló el primer mecanismo, que se llamaba el Safe Harbor, el puerto seguro, muchas de las empresas a nivel internacional, y no estamos pensando solamente en empresas españolas o empresas europeas, estamos hablando de grandes empresas del sector asegurador con presencia en todo el mundo, estamos hablando de entidades bancarias también con presencia en todo el mundo, lo que tuvieron que evaluar era sus propios proveedores. Con lo cual, aquellos proveedores que no le garantizaban esos estándares, ese nivel adecuado sobre la protección de los datos, directamente fueron eliminados. El impacto económico que esto puede tener para las propias empresas, desde luego los propios proveedores, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final esas empresas, esas entidades lo que hacían era una evaluación. En el caso visto desde este lado del Atlántico, el hecho de realizar una transferencia internacional de datos, esos flujos de datos que estábamos comentando, sin aportar las garantías suficientes, es decir, que ese país no tenga una norma de protección de datos, que yo no cumpla con la normativa de protección de datos, que no sea capaz de poderlo acreditar, implicaría una sanción. En el caso de España, la Unión Europea, por ejemplo, estaríamos hablando de hasta 20 millones de euros, un 4% de la facturación mundial. Con lo cual, no solamente tenemos que pensar en esos 20 millones, sino, para que os hagáis una idea, por ejemplo, ese 4% de facturación para un Banco Santander, para un Repsol, para determinadas entidades, pues es una cifra bastante superior en cuanto al propio modelo de negocio que tienen. Y estamos hablando siempre sobre la parte de beneficios, con lo cual es difícil de aprovisionar tal cantidad de millones de euros, con otra cuestión añadida, y es la posibilidad de inmovilizar los datos, es decir, que la autoridad de control, si no se dan esas condiciones, por decirlo de alguna manera, pudiera paralizar el tratamiento. Imaginamos una entidad bancaria, BBVA, Banco Santander, cualquiera de ellas, automáticamente la autoridad de control paralizara la utilización de las cuentas. El impacto que esto tendría sería absoluto. La gente no podría operar, no se podrían hacer pagos, no se podría sacar dinero, con lo cual afectaría directamente al propio modelo de negocio.
Todo esto lo comento porque en este momento en el que nos encontrábamos, y como bien decía mi compañero Daniel, en un momento de cambio en Panamá, donde tenemos una ley de protección de datos, donde estamos en un momento de tener que adaptarnos a la nueva normativa y donde también hay que sopesar realmente el cómo poder aplicarla o qué compañeros de viaje, qué partners vamos a buscar para llevar a cabo este proceso de adecuación, es importante tener en cuenta que todas estas cuestiones, por decirlo de alguna manera, que ahora vemos como un gasto, que ahora vemos como una carga, por decirlo de alguna manera, para afrontar dentro de la propia empresa, dentro de los propios procesos, al final acaban siendo una inversión. Y nuestra experiencia a nivel despacho, a nivel internacional, y los países en los que estamos, es que tiene un retorno directo. Y ese retorno directo tiene que ver con la calidad del propio servicio y sobre todo el aportar esas garantías. Muchas gracias, Daniel, por tu excelente presentación. Puntos básicos que podemos retomar de tu presentación. Básicamente, Panamá tiene que adaptarse a las normativas, por lo menos para poder hacer negocios con Europa. El que quiera hacer negocios con Europa o fungir como proveedor de empresas europeas tiene que adaptarse a la normativa de protección de datos. Eso va a tener un impacto directo económico, porque en Panamá hay muchas empresas que ofrecen servicios o hacen negocios con empresas europeas. Ahora el licenciado Armando Córdoba procederá a explicar el tema de la protección de datos en base a la normativa panameña, cómo nos aplicará a nosotros aquí. Cualquier cosa también, si quieren ir haciendo preguntas preguntas para el final, pueden hacerlo por la plataforma de Zoom. Yo las estaré leyendo y al final podemos proceder hasta abrir los micrófonos si quieren para que hagan las preguntas que ustedes requieran. Armando, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos saben y como Daniel comentó desde un inicio, la normativa panameña entrará en vigencia en el 2021 a finales de marzo a través de la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 y tiene una serie de definiciones, garantías, derechos que vamos a tratar de esbozar de una manera muy básica para el entendimiento de todos. ¿Me escuchan bien? Daniel, Sí, ¿me sí, escuchas? te escuchamos perfecto. Sí, Entonces, perfecto. ¿qué es un dato personal? Un dato personal, según nuestra normativa, es cualquier información concerniente a personas naturales que las identifica o las hace identificables. Esto puede ser cualquier información, ya sea numérica, alfabética, acústica, imágenes, como lo mencionó Daniel hace un momento, por lo cual, vamos a poner un ejemplo, el nombre, el apellido, la dirección, el número de teléfono, el estado civil, tu estado de cuenta, tus seguros y cualquier información que te haga identificable. Usted puede identificar, puede ser sujeta de tratamiento de esta normativa. Como también cualquier información, por ejemplo, digamos que apareces tú que aparecen muchos datos tuyos en una base de datos, pero tú no apareces con nombre y apellido y te haces identificable, esos datos pueden ser sujetos a este tratamiento. No todos los datos tienen el mismo tratamiento, como lo hemos dicho. O sea, hay datos que se consideran sensibles en nuestra normativa, hay datos que se consideran confidenciales y hay datos generales y tienen diferentes niveles de protección. Por ejemplo, un dato sensible podría ser en este caso la orientación sexual, tu información de salud, tu origen étnico, digamos que perteneces a algún sindicato. Estos son datos y toda la información que esté alrededor que te vincule es objeto de este tratamiento. Pero ¿quién es el propietario de estos datos en este caso? El propietario de estos datos somos nosotros. Somos nosotros las personas naturales que somos objeto de esta ley. En teoría, esta normativa no le aplica a las personas jurídicas. ¿Y qué se hace con estos datos? Nos preguntamos. Estos datos se tratan, que es la palabra que utiliza nuestra normativa, que no es más que operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado, ¿no? Y cuando decimos automatizados, es que no se tratan en papel y permiten recolectar, almacenar, grabar y organizar toda esta información. Y las va a tratar, según nuestra normativa, el responsable del tratamiento, que es la persona física, en este caso jurídica,
de naturaleza pública o privada, un organismo administrativo que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. Además, hay que aclarar que este individuo puede actuar de forma conjunta o de forma individual, aunque él mismo no ejerza el tratamiento, sino que ejerza el control y la dirección sobre el mismo. Y esta norma, entonces, como hemos dicho, le va a aplicar a todas esas personas que se encuentren dentro de la República de Panamá que almacenen o contengan datos personales de nacionales o extranjeros. ¿Y cuál es la principal obligación que se tiene frente a la protección de datos? Bueno, la principal obligación que se tiene frente a la protección de datos que nuestra ley establece es la obtención de ese consentimiento. Y ese consentimiento debe ser explícito y inequívoco de parte de todos sus clientes. Es decir, que consienten que en la información que ustedes van a adquirir de parte de ellos en sus bases de datos, ustedes la hayan obtenido de forma consentida. Y eso es lo que de alguna u otra manera nos legitimiza para poder obtener esos datos. El artículo 6 de la ley 81, que nos trae aquí, establece 4 supuestos. Y el primero de estos es que se obtenga el consentimiento del titular de los datos y la define como esa manifestación de voluntad del titular de los datos mediante el cual se efectúa el tratamiento de estos. Es decir, es esa autodeterminación, es ese poder de disposición y de control que ampara a ese ciudadano sobre los datos personales en el evento que un tercero utilice los datos susceptibles de tratamiento. Como bien lo dijo Daniel en algún momento, esto es un derecho que parece que ha vivido hace mucho tiempo a través de la sociedad, y nosotros lo tenemos en nuestra Constitución en el artículo 42, que reza que toda persona tiene derecho a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la misma Constitución. Es importante que este consentimiento se dé de una forma libre, inequívoca y específica. Y cuando decimos libre, es que debe haberse otorgado sin ningún tipo de imposición, coacción o coerción. Cuando hablamos de inequívoco, es que no debe existir duda de que se haya dado ese consentimiento. Y específico, es decir, que los fines del tratamiento deben estar claramente determinados y especificados y que los mismos no pueden ser luego expandidos más allá del consentimiento que se dio. Es decir, si usted adquiere los datos personales o obtiene los datos personales con consentimiento para tratar la información, para hacer un muestreo de celulares, mañana no puedes utilizar esa información como un concepto básico para tratar de perfilarlo al cliente para obtener su información de salud con sus datos, por poner un ejemplo muy, muy aéreo sobre el tema. Esto quiere decir que la regla general en la normativa es el consentimiento para efectuar la recogida y el tratamiento de estos datos personales, y corresponde al tratamiento al que trata el dato, al responsable del tratamiento, probar que ese consentimiento fue dado por parte del interesado o del titular de los datos. Ahora bien, llama la atención de que pareciera que todos los datos requieren consentimiento, requieren autorización. Pues no. La normativa también establece algunos datos en su artículo 8 y 9 que no necesitan ese consentimiento expreso, como pueden ser los que provengan o se recolecten de fuentes de dominio público o accesible a medios públicos, los que se recolecten dentro del ejercicio de las funciones propias de los administrativos, los de carácter económico, financiero, bancario, comercial, que cuenten con algún consentimiento previo, en caso de una urgencia médica, los que son necesarios dentro de una relación personal, y aquí hay un término muy interesante, que es importante aclararlo, que es aquellos que se hagan para la satisfacción de intereses legítimos. Partimos del hecho que el consentimiento es lo más importante, y este consentimiento va de la mano de ese deber de información, que es un derecho del interesado, y es una obligación del responsable del tratamiento, estableciendo que el interesado, en este caso el titular de los datos, tiene el derecho a conocer que esos datos que se están tratando, sepa dónde están
Y también el responsable del tratamiento tiene la obligación de suministrarlos para que el interesado conozca las consecuencias que se puedan derivar del tratamiento de que el responsable esté haciendo y las finalidades a donde van esos tratamientos. Esto es extremadamente importante, el deber de informar, porque debe existir una relación directa entre la finalidad que justifica la obtención o el manejo de esa base de datos y los datos personales que se recaban, para así saber qué datos se pueden recoger o no, previamente, manteniendo así el titular de estos datos y control sobre la información que está en la base de datos. ¿Y cuáles son estos derechos que el interesado puede aplicar y que no necesitan requisito previo uno del otro para su ejercicio? Estos derechos son el derecho de acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación, el derecho a oposición y el derecho de portabilidad. Dame un segundo. Entonces, este derecho de acceso, cuando nos referimos al derecho de acceso, es la facultad que tiene toda persona física interesada en solicitar y obtener gratuitamente del responsable, porque nuestra ley establece que este acceso debe ser gratuito, sobre el tratamiento de su información, de los datos de que este es titular, para saber la finalidad que tendrán el obtener la información, cómo obtuvo estos datos, así como las comunicaciones o sesiones que se hayan realizado a terceros. El derecho de rectificación, que es acceder y solicitar la corrección o modificación o actualización de este tipo de datos. La cancelación, que es la capacidad de poder eliminar estos datos. Y la oposición de negarse o proporcionar o revocar este tipo de consentimientos. Y como lo mencionaba Daniel hace un rato también, el derecho de portabilidad, que es el derecho a obtener una copia de los datos personales de manera estructurada en ciertas circunstancias. Entonces, uno de los objetivos principales de este derecho de portabilidad, como de alguna u otra manera se ha dado aquí con el tema de las telefónicas, es que nosotros podamos cambiar de proveedores de servicios de una manera fácil, utilizando formatos tipo que sean de utilización común, para que la información pueda viajar rápidamente y se pueda afianzar también el mercado digital y el mercado económico local. Entonces, esos son de alguna u otra manera los derechos que nuestra ley establece. Cuando hablamos de transferencia de los datos, el artículo 5 de la normativa panameña establece que la transferencia de los datos personales de naturaleza confidencial, sensibles o restringidos, en este caso, fuera del territorio, por parte de una empresa o persona responsable del destino y almacenamiento de los datos de custodia de los mismos, será permitido siempre que la empresa y el país de residencia posea los estándares de protección comparables a los de la ley, o si la entidad que transfiere estos datos se asegura de adoptar todos los procesos necesarios para que los mismos sean protegidos. ¿Qué es lo importante en este punto? Pues que los interesados cuenten con los derechos, con derechos exigibles y acciones legales para poder proteger su información esté donde esté. Ya puede ser cláusulas en contratos o acuerdos relacionados con protección de datos, códigos de conducta, que cumplan con todos los principios y garantías desde el diseño y defecto. Y ya que hablamos de transferencia de datos, también podemos mencionar las relaciones con terceros, y existen dos posiciones. Proveedores que prestan servicios a responsables del tratamiento, donde no se considera como una cesión de estos datos, porque dicho acceso es necesario para la prestación de servicios. Esto quiere decir que si yo mañana tengo alguien que me brinda servicios donde yo alojo mi base de datos, normalmente el tratamiento o la información la estoy manejando yo, y estos actúan en consecuencia de mis fines. Es decir, por ponerle en palabras básicas, yo soy el responsable en todo sentido de esos datos y no voy a tener que dar o pedir el consentimiento a ese interesado en los datos para llevar a cabo la prestación de servicios que le estoy dando. Pero puede suceder también, que es el otro caso, que la finalidad, el contenido y el uso de ese tratamiento de datos no sea determinado por el responsable del tratamiento con el que tienes la relación, sino que este sea con el proveedor de servicios, que en este caso sí tendrías que tener un consentimiento. ¿Y por qué esto es importante saberlo? Y es importante saberlo como empresa, por ejemplo, porque para poder de alguna manera delimitar esas futuras responsabilidades
que se pueden dar frente a un tercero y frente a la no obtención de un consentimiento. Por eso es que es importante manejar este tipo de conceptos. Y eso va de la mano con la seguridad de la información, que en principio lo que se busca es que la información se mantenga confidencial, íntegra y disponible. Estos niveles de seguridad, como en cualquier otro tema también, tiene diferentes niveles, que puede ser alto, medio, bajo, dependiendo si es un dato sensible o es un dato común. Y este tipo de niveles de seguridad hay que tener muy claro que para datos sensibles hay que tener la seguridad más férrea, que se pueda tener, por ejemplo, registros de acceso especificando la hora a la base de datos, una revisión semanal o mensual de la gente que entra, un etiquetado de confidencial, como también puede haber un nivel muy bajo que quizás solamente se necesite un password o una autenticación para poder entrar a este tipo de bases de datos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos y las reclamaciones? Y ya entrando un poquito en la parte final de lo que les quería comentar, ¿cuáles son las reclamaciones y los riesgos reputacionales que se pueden derivar de esto? Bueno, existen riesgos a los que nos podemos enfrentar en cualquier relación de protección de datos. El primer riesgo visible es una violación al derecho a la misma protección de datos, valga la redundancia, por parte de la organización o compañía que trata estos datos por no haber implementado una política de protección de datos correcta. Ejemplos de estos pueden ser obtención de un consentimiento dudoso o viciado, tratar datos personales que no sean necesarios para la finalidad de lo que se busca. Es decir, yo probablemente para comprar un carro, yo no necesito saber cuál es su orientación sexual, por ejemplo. Eso es un dato que está fuera de contexto, y que son solicitudes de datos que están especialmente protegidos, que no los necesitas. Además, puede causar todo esto pérdidas económicas y daños reputacionales producto de estos incumplimientos, y que trae otro montón de temas como mala gestión de seguridad, dificultad en la revocatoria del consentimiento, y lo que se tienen que trazar son estrategias para poder mitigar este tipo de riesgos, como lo pueden ser formación del personal en materia de protección de datos, revisar los flujos de información, evitar el uso de datos biométricos cuando no es necesario, establecer procesos claros dentro de la compañía para, de alguna manera, tener a mano ese personal para que el interesado pueda acceder a esos datos y que tenga información precisa y clara y concisa en el momento para el manejo de esos datos. Y las sanciones e indemnizaciones, que es un punto importante que establece nuestra ley, que será la Autoridad Nacional de Transparencia de Acceso a la Información, que manejará las sanciones, irán entre 1.000 y 10.000 balboas, dependiendo de la gravedad y la recurrencia. En Panamá, en este momento, falta o está pendiente la aprobación de la regulación de esta normativa, y vamos en camino a eso. Sé que estará antes de, porque es muy necesario, y tenemos un panorama más claro de los conceptos que hemos manejado aquí y mucho más definidos por parte de ese reglamento. Así que por lo pronto eso es lo que de alguna u otra manera establece la legislación panameña. Gracias, Armando, por tu explicación. Cosas muy básicas que podemos recolectar de la información que Armando nos acaba de brindar. Por ejemplo, muchas empresas tienen huellita para poder entrar, y esas las mismas vez marcas tu hora de entrada. Eso es una información que el dueño de la empresa, de sus trabajadores, debería guardar de una manera específica, teniendo siempre como premisa guardar y proteger los datos personales de las personas. Cosas muy básicas que nosotros creemos que son muy normales. Cuando tú vas a hacer un contrato con cualquier proveedora de servicios, internet, cable, televisión, que te piden un montón de información, número de teléfono, número de celular, y correo electrónico, nombre, apellido, número de cédula, toda esa base de datos, uno considera que es algo obligatorio que tiene que hacer para poder contratar el servicio. Sin embargo, esa proveedora de servicio tiene la obligación de proteger los datos. Se da en Panamá muy a menudo, hasta la promulgación de la ley, que ya la gente está empezando a tener un poquito más de cuidado, la famosa venta de bases de datos. Eso es completamente ilegal. Los datos que tú le das a una persona, a una empresa proveedora de algún servicio,
son para el uso exclusivo de ese servicio que tú estás brindando la información. Ellos no pueden estar haciendo ventas de datos para que, y todo el mundo nos llegan correos de la nada, de dónde llegan estos correos, cómo accedieron a la información, porque no había un tratamiento respetado, porque no había una normativa que protegía ese derecho fundamental de cada uno de nosotros como individuos. Seguiremos con la presentación. Daniel, tienes la palabra entonces para la parte final, por favor. Muchas gracias a los dos. Un poco comentar que con respecto a las cuestiones que ponía de manifiesto mi compañero Armando, que al fin y al cabo es fundamental, y con ese último apunte que comentaba Daniel, la utilización al final de datos personales de los que no somos capaces de poder acreditar de dónde han sido obtenidos, al final provocan incluso un efecto contrario. Es decir, el realizar de alguna manera campañas de marketing, de publicidad, correos electrónicos, etcétera, al final, si yo usuario no sé de dónde ha salido mi dato, puedo conseguir al final el efecto contrario. Igual que el segmentando de alguna manera mi base de datos, conociendo mucho mejor el perfil de mis clientes o potenciales clientes, puedo llegar a facilitarle las soluciones, no solamente las que yo he diseñado, sino aquellas que realmente necesita el propio usuario. Esto es algo que ya tecnológicas como Google comentaron ya hace unos años, que tenían la tecnología capaz de ofrecernos aquello que nosotros queríamos antes ni siquiera de que lo pidiéramos. Esto que parece algo más de ciencia ficción ya hoy es una realidad, y lo hemos visto incluso con la aplicación en el sector judicial, donde en el caso de Estados Unidos ya conocemos alguna sentencia en la que el juez condena no solamente por los hechos cometidos, no solamente por el objeto del propio procedimiento penal, sino también por las probabilidades de volver a delinquir de la persona. Y esto no es que el juez tuviera una bola de cristal o fuera futurólogo y pudiera ver más allá, ¿no? Sino era fundamentalmente porque utilizaba ese análisis masivo de datos, esa explotación de la propia información, y a partir de ahí sacaba esas tasas de probabilidades de volver a delinquir. Esto es algo que y tiene mucho que ver con esa primera línea que traemos, ¿no? de procesos de la recuperación económica o esos nuevos modelos de negocio que ya estamos viendo. Es decir, nosotros en el despacho estamos trabajando con diferentes entidades y que precisamente lo que hacen es trabajar con ese análisis de información. Para que os hagáis una idea, este Big Data, ese análisis masivo de información, es como si yo cogiera toda la información que una persona me llega a facilitar, y aquí es importante que no solamente es el dato personal, sino la información que esa persona ha generado, por ejemplo, a través de las cookies, de esos mecanismos que se me instalan a través de la página web y que van viendo dónde yo voy navegando y que me sirven luego para saber qué tipología de intereses puedo llegar a tener en un momento determinado. La información que viene generada, por ejemplo, de mi ubicación. Todos tenemos un teléfono móvil en el cual estamos compartiendo nuestra ubicación para determinadas aplicaciones, no hemos cambiado los permisos, ¿no? Hemos cogido todo eso, lo hemos metido en una coctelera, y a partir de ahí nos permite analizar hacia dónde queremos ir o qué tipología de servicios, o incluso información muy concreta sobre una persona determinada. Comentábamos que se están trabajando, por ejemplo, a nivel europeo y en determinados países, proyectos relacionados con la prevención de delitos. Es decir, esto lo anunciaba en su momento el Ayuntamiento de Berlín, que directamente del análisis de las imágenes de videovigilancia y de otra información de la ciudad de Berlín podían anticiparse a la comisión de los propios delitos. ¿Por qué? Porque sabían a qué horas, en qué momentos, qué tipología de delitos se cometían, y eso lo que implicaba es que podían reforzar la propia seguridad. El Big Data lo que me permite es un mayor conocimiento del sector al que me voy a enfrentar directamente. Y eso lo que implica es que hay una mayor información. Que si bien yo intento tratar de una manera anonimizada, es decir, intento quitar ese componente personal, intento dividir como en un folio, si partiera por la mitad, ¿no? Por un lado el nombre y apellidos y por otro lado toda la información que alguien ha generado. La realidad es que del análisis de todos esos datos yo puedo llegar a reidentificar a una persona, con lo cual es importante, y como bien decía mi compañero Armando, que tengamos claro cuál es el origen del dato, que esté legitimado, que haya informado previamente sobre para qué quiere utilizar la información, y sobre todo sabiendo que esos derechos de los que ya estábamos hablando, del acceso, rectificación, cancelación, la supresión y la portabilidad de los datos,
permiten también al usuario, como dueño de su propia información, tener un control sobre sus propios datos. El derecho de acceso lo que implica también es el saber quién está tratando mis datos y para qué está tratando mis datos, o a quién le ha enviado mis datos, o con qué finalidades se están tratando los datos personales. Y todo esto lo que conlleva es que si yo le digo a una persona determinada, no estoy utilizando tus datos, o yo no le he contado a nadie que quiero analizar los datos con estas finalidades, el derecho de acceso al final voy a tener que facilitarlas, y el riesgo que tengo es de una inspección o un posible procedimiento sancionador. El perfilado lo que me implica es un grado de conocimiento absoluto de la propia persona, no solamente del cliente, sino del potencial cliente. Esto comentábamos el ámbito de las cookies, que esos mecanismos, ¿no?, que de alguna manera se instalan en el propio terminal y que yo tengo que aceptar en determinados casos, y otros vienen derivados del propio servicio que me está prestando esa página web. Y eso lo que me permite es analizar la navegación, los servicios a los que accede esa dirección IP, ese equipo informático determinado. Esto lo que conlleva es que de toda esa información yo puedo saber exactamente a qué hora alguien se ha conectado a determinado tipo de páginas web, dónde suele comprar, si compra en una tienda que está cerca de casa y le gusta recogerlo después del trabajo, o si prefiere directamente utilizar un servicio tipo Amazon que le lleve la compra a domicilio, qué tipo de agencias de viajes suele utilizar, a qué destinos suele viajar. Toda esa información me permite ese grado de conocimiento absoluto de la propia persona. Eso unido a las aplicaciones móviles, unido a los datos que el propio usuario me está facilitando. Si nos vamos, por ejemplo, al sector bancario, para ver un ejemplo muy claro, a priori, cuando yo tengo una aplicación, desarrollo una aplicación en mi entidad bancaria, una de las cosas que facilito es que el propio usuario sepa dónde hay un cajero automático, dónde puedo sacar dinero, dónde hay una sucursal cerca. Eso, que es un servicio público para el propio ciudadano y que el ciudadano lo agradece, también al final es un estudio de mercado en tiempo real, porque al final yo, como entidad bancaria, lo que sé es que si hay una zona de Ciudad de Panamá donde todo el mundo busca un cajero, lo que tendré que hacer es montar un cajero, poner un cajero automático en esa zona determinada, o abrir una sucursal en una zona determinada y no en otra diferente. Para que hagáis una idea también, el hecho de ese análisis de información que vamos nutriendo, por decirlo de alguna manera, podría incluso a desvelarnos otra información diferente. Es decir, comentaba mi compañero Armando muy bien en la parte de datos especialmente protegidos, ¿no? Ese concepto de datos de salud, intimidad, etcétera. Y a priori, yo veo la factura de la luz, y en el caso de España, soy incapaz todavía de entender la factura de la luz de mi propia casa, ¿no? Me da determinadas métricas, cuestiones, y yo puedo saber más o menos lo que pago de la luz, el consumo que he tenido y poco más. Pero ya había estudios de la Universidad de Barcelona que lo que podían llegar a delimitar es, a través del análisis de la factura de la luz, incluso información de carácter sensible o de salud de la propia persona. ¿Por qué? Porque de la utilización que se hacía de la luz en un momento determinado, a unas horas determinadas, podían llegar a análisis de determinadas patologías, por ejemplo, de un insomnio, una incontinencia, y determinadas cuestiones que tendrían ese impacto desde el punto de vista de salud. Otra de las cuestiones que se está utilizando cada vez más es Internet of Things, es decir, cómo los objetos hablan entre sí. Esto, que también parecía algo de ciencia ficción, ya hoy es una realidad, donde yo puedo abrir mi coche con el teléfono móvil, donde yo puedo automatizar en casa la luz, donde puedo interactuar entre las propias máquinas, y las propias máquinas se envían información. Es cierto que ya hablamos de prototipos, ¿no?, de que la nevera inteligente puede pedir la comida cuando se va vaciando, pero la realidad es que del propio usuario, al que queremos realmente impactar, de nuestro propio cliente, hay cuestiones que ya podemos realizar a través de las propias aplicaciones, a través de las funcionalidades que esa tecnología, tanto el 4G como el 5G, pueden llegar a facilitar. De alguna manera, podemos llevar a cabo determinados automatismos que nos facilitan también un conocimiento de la propia persona, tanto del propio cliente potencial, como venimos hablando, si os dais cuenta, en todo momento, pero también de esas propias necesidades o de cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la prevención del fraude. Esto es algo muy típico en compañías aseguradoras, donde dos personas dicen que han tenido un siniestro con el propio vehículo, dicen a priori que no se conocían absolutamente de nada, que ha sido un golpe por X cuantía, y reclaman a la propia compañía aseguradora. La compañía aseguradora no tiene forma de saber realmente si se conocen o no se conocen, salvo que contrata un detective en cada uno de los casos con un coste muy elevado. Pero la realidad es que
las personas volcamos toda nuestra información en redes sociales y ya nos encontramos casos y modelos de negocios que se dedican a analizar la interacción del usuario en redes sociales dentro de la propia prevención del fraude en el sector asegurador. Si yo de alguna manera digo que no conozco de nada a Daniel y acto seguido me pongo una fotografía comiendo o cenando por ahí y lo que digo es, gracias a la compañía aseguradora que bueno, con lo que me ha pagado, vamos a cenar gratis durante X meses y además hago sin collarín, ¿no? Porque realmente no estoy mal, pues al fin y al cabo esa información es muy útil para la compañía aseguradora para decir, oiga, usted no tenía tal lesión, o ha mentido, o conocía, o hay determinados supuestos o cuestiones que realmente no había manifestado. Desde luego, si alguien nos conoce perfectamente, todo el mundo pensamos en Google, pero son las propias redes sociales donde el usuario facilita en tiempo real toda su información. Es como una especie de estudio de mercado inmenso, ¿no? Donde la gente pone sus vacaciones, dónde está, dónde viaja, quién conoce. Esa teoría de los 5 grados, ¿no? Que sumando determinadas personas puedo llegar prácticamente a estar en conexión con casi cualquier persona, ¿no? Facilita información sobre el tipo de música que escuchas, si va al cine o no va al cine, dónde hace la compra, qué relaciones personales puede llegar a tener o familiares. Y eso me permite un grado de segmentación absoluto. Y es algo que las empresas también utilizan como un valor mediante esas campañas que podemos contratar con Facebook, con Twitter o con otras redes sociales, LinkedIn o cualquiera de ellas, precisamente a través de esos modelos en los cuales yo contrato esas campañas publicitarias dirigidas a un sector muy concreto, donde yo quiero enfocarme ya no solamente en una franja de edad o determinado sexo, sino también por una cuantía económica de, por ejemplo, pongamos un estatus de vida, a partir, por ejemplo, de si tiene estudios o no tiene estudios, etc. Hay otra cuestión muy importante y es la optimización de los procesos. Cuando uno va a abordar un proceso de adecuación a una nueva norma, lo primero que le viene a la cabeza es un proceso prácticamente infinito en el que yo tengo que levantar muchísima información y en el que al final, bueno, pues estoy rellenando registros, estoy rellenando documentación, estoy haciendo procesos, pero que siendo realistas lo que nos planteamos es hasta qué punto realmente esto va a impactar, hasta qué punto esto van a ser más obligaciones que me van a dificultar el día a día, ¿no? Este es el primer pensamiento que podemos tener cuando abordamos un proceso de adecuación. Nosotros somos partidarios de hablar en positivo, es decir, no solamente ya por el riesgo de sancionabilidad, sino también del beneficio para la propia empresa. Y una cuestión fundamental y es la optimización de los propios procesos. Nos pasa en cualquier casa que si analizamos quién está tratando, primero qué información tenemos realmente, si esa información está actualizada o no se encuentra actualizada. A mí no me sirve de nada tener datos de clientes que dejaron de ser clientes hace, pues imaginemos 15 años, o que incluso han cambiado su domicilio o que han cambiado su vehículo. Y yo le estoy hablando de unas características de un vehículo que ya ni tienen directamente, ¿no? O determinados aspectos. Lo segundo es el para qué estamos tratando la información. Algo que estaba muy ligado a ese excelente resumen que hacía mi compañero Armando, en el que contaba la parte de la finalidad. Estoy tratando mucha información y a veces tendemos a acaparar información, datos, papeles, 50.000 cuestiones, ¿no? Pero realmente de eso, ¿qué es útil? ¿Y para qué yo quiero explotar esa información? ¿Para qué la mantengo? ¿Es simplemente es por si acaso, porque nunca se sabe si lo voy a llegar a utilizar o no? ¿O realmente lo puedo explotar para algo? En ocasiones también lo que nos encontramos es que dentro de los perfiles de la propia empresa, de los propios empleados, puede haber personas que tengan acceso a información que no tendrían por qué tenerlo. Y esto no es porque hayan hecho nada raro, sino simplemente es porque a lo mejor ha habido un cambio en la propia situación de la propia persona dentro de la empresa, ha habido un cambio de departamento y no hemos cambiado los permisos que podía llegar a tener. O tiene acceso a más información de la que debería tener, o tiene incluso donde se encuentra que puede tener asignados procesos de trabajo que a lo mejor ya están rentabilizados de otra manera o que a lo mejor no serían necesarios. Todo este proceso de consultoría, que a priori comentábamos que puede parecer costoso, sobre todo a nivel de recursos, lo que nos sirve también es para tener un conocimiento mucho más profundo de la propia empresa. Nos sirve también para, de alguna manera, tener un conocimiento de los propios procesos en la relación con el cliente, cómo mejorar las tasas de conversión. Y esto nos pasa, por ejemplo, con los correos electrónicos que comentaba Daniel antes. Si yo envío correos electrónicos de una manera masiva a información que ni siquiera tengo la traza, lo normal es que incluso los propios servidores de correo lo identifiquen como un correo no deseado o un spam. Y eso lo que implica al final es que
no va a abrirlo el propio usuario, la realidad es que no va a interactuar con nosotros y estamos haciendo una campaña que nace, entre comillas, muerta porque no tiene ese impacto. Ahora, si yo soy capaz de tener ese conocimiento, yo soy capaz de implementar tecnologías, por ejemplo, a través de un MailChimp, a través de determinadas soluciones, incluso soluciones que ya tengo, es decir, muchas veces para tratar correctamente la información no es necesario hacer un gran desembolso económico desde el punto de vista de sistemas o de seguridad. Habrá ocasiones en las que sí, pero incluso que las propias soluciones que tendremos que evaluar aportan ya ese target, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, me sirve no solamente para crecer, lo que hablábamos del Big Data, del perfilado, de Internet of Things, sino también, de alguna manera, para poder optimizar mis propios recursos. Y esa optimización, ese mayor conocimiento introspectivo, de alguna manera, también lo entendemos como un valor. Nos permite también expandirnos a otros mercados. Esto es algo que comentábamos al inicio, si recordáis, cuando hablamos de diferentes normativas en materia de protección de datos. Y lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, donde en ocasiones tenemos filiales en diferentes países de la propia región, o donde queremos expandirnos a otros países de la propia región, y donde nos encontramos que o bien cumplimos con 18 jurisdicciones diferentes en materia de protección de datos, con lo cual hace que el sistema sea muy complejo, o de alguna manera podemos siempre quedarnos un paso más para atrás o un paso más para adelante dependiendo del mercado en el que podamos interactuar. Esto lo que conlleva es que el llevar a cabo un proceso de adecuación en los términos que estamos comentando, esa función de consultoría directamente para la propia empresa, lo que implica también es analizar qué cuestiones son aprovechables para otros mercados. Al final, el legislador, ni en el caso de Panamá ni en otros países, no pretende que tengamos 18 normas diferentes internas de cumplimiento en materia de protección de datos. Habrá países donde puede haber determinadas peculiaridades, pero fundamentalmente lo que el legislador lo que pretende es que dentro de ese marco global, ese concepto también un poco de sociedad globalizada, ¿no? Donde los servicios a través de Internet se prestan más allá de las propias fronteras, me sirva para poder garantizar ya no solamente el cumplimiento, sino la protección, al fin y al cabo, y la vigencia de ese derecho para las personas. Con lo cual, el hecho de cumplir con la normativa en Panamá me sirve para tener gran parte hecho. Si voy a operar, por ejemplo, en el mercado nicaragüense, la respuesta es sí. Me sirve para tener parte de las cuestiones que tengo que acreditar en el caso de que opere en Costa Rica, pues la respuesta también es sí. Y habrá cuestiones específicas que tenga que cumplir en el caso del mercado costarricense, porque la Autoridad de Protección de los Datos de los Habitantes de alguna manera me exigirá que inscriba las bases de datos allí, me exigirá determinadas cuestiones, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico y organizativo, ese trabajo que estoy haciendo desde Panamá, desde la propia matriz de la propia empresa, me sirve para poderlo escalar a otros países. Por no hablar mucho en este punto, hablábamos de las aplicaciones y cómo el usuario interactúa a través de esas propias aplicaciones, cómo el propio teléfono móvil me conoce perfectamente. Hablábamos del caso del banco, donde si pensamos que me conoce mejor, hablamos de las redes sociales, hablábamos de Google, pero sin duda es mi entidad bancaria. Mi entidad bancaria sabe si tengo pagado el piso o no, si vivo de alquiler, si tengo un crédito, sabe perfectamente lo que pago de luz, el impuesto de circulación, el vehículo que tengo, dónde echo gasolina, dónde trabajo, cuánto cobro. Lo sabe todo sobre mí. Con lo cual, para la entidad bancaria, la explotación de esa información lo que conlleva es lo que hablábamos al inicio, de ser capaz de poder facilitarme el producto que yo necesito. Ya no es el crédito que yo quiero o el que el banco puede entender o el seguro que más o menos puede entender que me pueda cuadrar. No, es que directamente me pueden llegar a facilitar el servicio concreto que yo necesito, incluso sin llegar a saberlo. Esto, lógicamente, hay que hacerlo aportando las medidas jurídicas, las medidas de seguridad y aportando ese nivel de cumplimiento y de protección de los propios usuarios. No significa que el tener la información sirva para poderla coger sin más y poderla explotar. Por eso es muy importante esos puntos que comentaba Armando anteriormente. Y el modelo de comercio electrónico nos encontramos exactamente igual, muy ligado a la propia recuperación económica. En el caso de España lo hemos vivido, donde durante mucho tiempo, a través del propio confinamiento y el estado de alarma que hemos tenido que vivir durante un montón de semanas, la realidad es que no podía ir al supermercado a comprar. Yo no podía acercarme a comprar a un centro comercial o no podía optar por determinados servicios porque físicamente, primero, tenía un toque de queda, no podía salir de la casa y, segundo lugar, porque esas entidades también estaban cerradas, no podían prestar servicios salvo esos servicios esenciales. Ese impacto que ha tenido en todos los países desde un punto de vista económico, el tener que tener cerrada mi pulpería, mi cafetería, mi empresa,
Lo que significa es que ha sido un auge de otros modelos de negocio. Y la realidad es que empresas como Amazon, por ejemplo, o empresas de comercio electrónico, no solamente no han bajado sus cifras de negocio, sino que las han incrementado. ¿Y por qué? Porque yo te llevo mi modelo de negocio directamente a la puerta de tu casa. Cuestiones, por ejemplo, como lo vimos en su momento, el impacto que tuvieron en Panamá, empresas, por ejemplo, como Uber, o como otra tipología de empresas, o empresas de mensajería, por ejemplo, o el hecho de comida a domicilio. Todo ese tipo de aspectos lo que implica es que si yo tengo que salvaguardar las medidas de seguridad que me exige la propia norma, que me exige realmente las propias autoridades de control y el propio usuario, porque no tenemos que olvidar que al final la norma puede marcarnos un estatus y decir que puedo abrir mi modelo de negocio, pero si el usuario no viene, la realidad es que mi modelo de negocio tiene un impacto económico muy fuerte. Si yo soy capaz de, combinando toda esta información a través de esa aplicación con toda esta información de clientes, ofrecerle al usuario lo que necesita y además soy capaz de llevárselo a su casa y además soy capaz de prestarle el servicio a través de Internet y que tenga un canal de comunicación directamente, y aquí no solamente pensemos en tener una persona contestando, también puede haber tecnologías como hay a fecha de hoy, como los chatbots directamente, y ese chat que aparece en determinadas páginas web donde yo tengo la sensación de que estoy hablando con una persona y en el fondo es esa parte de inteligencia artificial, ¿no? Que va aprendiendo de sí misma, pues la realidad es que tendré un valor diferenciador con el resto de las empresas y que seré capaz también de solventar la parte de la propia crisis. Y dentro de esos modelos de negocio y de comercio electrónico, también estamos hablando de prestaciones de servicios a otros países. No pensemos solamente en los servicios que podemos prestar dentro del propio Panamá o de nuestros propios proveedores, sino pensemos también en los servicios que podemos prestar a terceras empresas o en otros países. Hablábamos de ese impacto muy fuerte desde el punto de vista económico de billones de dólares en el caso de Estados Unidos, y la realidad es que hay parte de las empresas europeas o parte de otras empresas que se basaban en ese Privacy Shield para poder trabajar con Estados Unidos, que ahora están buscando o van a buscar otros prestadores de servicio. Si nosotros el servicio que prestamos es justo lo que el mercado está demandando, si podemos aportarle ese plus de cumplimiento normativo y esas garantías adicionales, la realidad es que vamos a poder abrirnos mucho más al propio mercado, a empresas que necesitan esa prestación de servicios, que necesitan alojar sus propios datos de sus clientes, potenciales empleados en un país donde pueda haber un nivel de protección, y en nuestro caso con todas estas cuestiones de esta receta de alguna manera lo podemos llegar a garantizar. No tenemos que olvidar que al final, y estos 4 puntos consideramos que son fundamentales, y es que al final el dato es el motor de la economía digital. Igual que antes hablábamos del patrón oro, igual que hablábamos del dólar también, ¿no? Como medida, o el petróleo, ¿no? Como medida de alguna manera para poder evaluar la riqueza de una determinada empresa o de una determinada economía. La realidad es que en la economía digital, en ese flujo a través de Internet, en ese momento en el que cada vez estamos más digitalizados, ¿no? Donde la digitalización ha pasado de escanear simplemente documentos sino a poder interactuar. Esto es algo que lo hemos visto con un impacto muy importante durante toda la gestión de la pandemia, donde hemos tenido que adaptarnos a procesos de teletrabajo dentro de las propias empresas, ¿no? Y donde hemos tenido que trasladar nuestras oficinas a la casa de nuestros empleados y donde necesitábamos determinados equipos informáticos, necesitábamos procesos, necesitábamos medidas de seguridad, donde en ocasiones también era difícil porque teníamos que conciliarlo con la vida personal y familiar, y es importante tener en cuenta que muchos de los países van avanzando en ese concepto de desconexión digital, algo que físicamente es muy sencillo. Yo ficho a la hora de salir del trabajo y teóricamente supone que ahí queda mi trabajo, y yo me voy a casa, pues de alguna manera el teletrabajo lo que ha conllevado es tener que adaptarnos también a todo esto. Con lo cual, para que ese dato realmente sea esa moneda digital, aparte de las cuestiones de privacidad que hemos ido comentando, tenemos que también entenderlo como un valor añadido o como un activo desde el punto de vista de propiedad intelectual. Hay una cuestión fundamental, y es que la información generada, aunque no tenga ese componente dato personal concreto, el que no me permita reidentificar a una persona, es decir, yo no sé quién es esa persona, solamente es la información que ha generado, entonces estudio de mercado que estoy llegando a realizar en un momento determinado, esa información es protegible de alguna manera como esa base de datos generada desde un punto de vista de propiedad intelectual. Y ahí tenemos que tener en cuenta que también es muy importante que cuando vayamos a abordar este tipo de procesos de adecuación a una nueva norma, como es la de normativa de protección de datos, tengamos en cuenta que la entidad, el despacho, los asesores que nos acompañan tengan también este punto de conocimiento. De nada me sirve proteger muy bien mis activos desde un punto de vista de datos personales si al final
mi empleado termina de trabajar conmigo, se va a la competencia y se lleva toda la información que de alguna manera ha tenido conocimiento dentro de la propia empresa, donde se lleva eso que llamamos cada vez más el know-how, ¿no? El cómo hacemos las cosas, ¿no? Y es algo que se ha puesto muy de manifiesto en todas las economías y en todos los modelos de negocio, y que es una de las cuestiones que se estudian en todas las escuelas de negocio, ¿no? Ya no es el valor, es curioso, pero ya no es solamente el futuro, sino es el cómo hago las cosas. Esto es algo que entidades como Coca-Cola, ¿no? Tienen más que rentabilizado, y es su modelo de negocio y su publicidad, cuando invierte X millones de dólares en seguir publicitando una marca que conoce todo el mundo prácticamente, ¿no? Y es básicamente el poner de manifiesto el cómo hacemos las cosas, que es la misma fórmula, que es el cómo se realiza, ese componente secreto de la fórmula, ¿no? Toda esa serie de leyendas que hay alrededor de. Muy ligado a este concepto desde el punto de vista de propiedad intelectual, y ahí comentábamos que tiene una derivada que puede ser desde el punto de vista intelectual, puede ser otra derivada desde el punto de vista incluso de propiedad industrial, de los modelos, de esos modelos de utilidad que podemos llegar a explotar a través de la información que hemos obtenido. También están los propios secretos empresariales, una normativa específica que de alguna manera me sirve para proteger también lo que tengo dentro de casa. Y teniendo en cuenta las responsabilidades que pueda haber desde un punto de vista penal, desde un punto de vista de la propia norma específica. Esto es algo que cada vez nos encontramos más con determinados clientes, y que lo que nos dicen es, yo tengo un modelo de negocio, tengo determinada clientela. Mi modelo puede ser más o menos disruptivo, puede ser desde cuestiones, lo hemos visto con sectores como la energía nuclear, el sector energético, por ejemplo, el sector bancario, etcétera. Y lo que me dicen es, yo tengo mucha información. Yo no sé para qué la quiero, pero quiero darle una pensada a todo esto. Y esa pensada es cómo pueden interactuar los diferentes departamentos de la propia empresa para poder hacer algo con estos miembros. Y eso al final lo que implica es, tengo información de seguridad, tengo información desde el punto de vista técnico, tengo información de negocio, tengo información de recursos humanos, tengo información desde el punto de vista de privacidad, legal, los contratos que firmo, etcétera. Y cómo eso me puede servir para incluso diseñar no solamente soluciones de negocio nuevas, sino incluso modelos de utilidad realmente que pueda haber. Lo hemos visto ahora con las propias aplicaciones y la cantidad de aplicaciones que han salido con la gestión del COVID. Realmente yo puedo tener una idea, y la idea es cierto que desde el punto de vista de propiedad intelectual las ideas no son protegibles como tal, pero si yo soy capaz de eso, plasmarlo, de analizarlo, de hacer ese laboratorio, esos experimentos con esa información, ya los laboratorios no tenemos que pensarlos como los teníamos antiguamente. Un laboratorio muchas veces es un equipo informático al que yo me puedo conectar y con un impacto absoluto. Por hacer un apunte incluso desde el punto de vista político, sin ningún tipo de valoración, esto es algo que los propios políticos analizaron en su momento para las campañas electorales. Obama fue la primera persona que en un momento determinado incluyó ingenieros en su equipo de campaña. Y esos ingenieros lo que hacían era explotar toda la información a través de redes sociales de cómo deben interactuar. El siguiente candidato, que luego es presidente de Estados Unidos, que aumentó su equipo de ingenieros, fue precisamente Trump. Y ese equipo de ingenieros lo que buscaba de alguna manera era no hacer promesas electorales a una circunscripción concreta, sino directamente ser capaz de mandarle el mensaje a la persona de tu presidente va a hacer por ti, te va a arreglar la tubería que tienes rota. La única fórmula de hacer eso es con toda esa información. Eso que tiene un encuadre político, que tiene un encuadre judicial, que tiene un encuadre también empresarial, que tiene un encuadre incluso a nivel personal, de alguna manera es sin duda un impulso muy importante que en un momento de crisis como en el que nos encontramos, donde confinamiento, teletrabajo, todas esas cuestiones que hemos puesto, nos pueden servir para dar una vuelta, para repensar el cómo estamos ejecutando nuestro propio modelo de negocio, hacia dónde queremos ir y teniendo claro lo que hablamos al inicio. Esto no es un gasto, esto tiene que ser entendido siempre como una inversión, tiene que ser siempre entendido como a futuro. No estamos haciendo una casa de adobe que mañana venga un viento fuerte y se la lleve, sino realmente lo que estamos haciendo es construir unos cimientos sólidos que nos permitan luego poner más bonita la fachada, pero fundamentalmente que pueda permanecer más allá y que ese modelo sea escalable a otros sitios. El impacto reputacional, por no alargarme mucho más, simplemente una línea, desde luego es absoluto. El hecho de que determinados servidores, por ejemplo, hayan sido atacados, y lo vemos continuamente, ese concepto de brecha de seguridad, ¿no? Continuamente vemos en los medios de comunicación que determinada entidad ha sido atacada, que los datos han sido en esa deep web, ¿no? Esa internet oscura, o en
en otro sitio, realmente tiene un impacto muy fuerte hacia mi privacidad. En su momento, hace unos años, hubo una brecha muy importante para una de las compañías que llevan más a gala la seguridad y que el precio, además de sus terminales, es muy elevado con respecto a la propia competencia, ¿no? Y ya precisamente por el nivel de seguridad que podían llegar a implementar y de privacidad de las personas. El impacto económico que tuvo esa brecha, más allá de las propias reclamaciones, fue muy importante, porque si yo al final como empresa prefiero pagar más por un dispositivo que me aporta seguridad y la realidad es que los datos de mis clientes están dando vueltas por todo el mundo y además yo tengo que decir a mis clientes que esa información ha sido comprometida o vulnerada, por decirlo de alguna manera, ese impacto reputacional lo que implica es una caída también, tanto en bolsa como en sus propios clientes. Con lo cual, pensemos también que muchas veces ese impacto reputacional es mucho mayor que las propias sanciones. Y a la inversa, si nosotros podemos acreditar un mayor cumplimiento, si nosotros podemos garantizar que las cosas las hemos hecho correctamente, conforme hemos comentado en este webinar, desde luego eso servirá para generar un valor añadido que tendrá un impacto más que positivo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, con esta presentación damos fin al webinar. He recibido un par de preguntas, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a lanzar dos para que Daniel me conteste rápidamente. Uno, si la protección de datos, la nueva normativa va a hacer que temas como Panama Papers puedan ser evitados en el futuro, la filtración de datos de una firma de abogados a través de una operación de hacking. Y la segunda pregunta es la relación directa que hay y la línea muy delgada que hay entre protección de datos y libertad de expresión. Porque hoy en día vemos temas, publicaciones, que probablemente sean temas de bochinches o sean temas que no han sido realmente probados, pero que las editoras de periódicos la gente que publica noticias las publica sin ningún tipo de prueba fehaciente. Y bueno, ¿cuál es el lineamiento que uno debe escoger entre la protección de datos y la libertad de expresión? Esas dos preguntas, Daniel, de forma muy rápida y breve, que nos puedas explicar, por favor. Perfecto. Si os dais cuenta con la parte del impacto reputacional, sin duda si ha habido un momento en el que eso ha tenido un impacto muy fuerte en el caso de Panamá, fue precisamente el famoso escándalo de Panama Papers, ¿no? Donde determinada información salió y se hizo pública. Eso tuvo un impacto muy fuerte a nivel internacional, no solamente desde el punto de vista de privacidad y protección de datos, sino también en cómo se estaba tratando la propia información o hasta qué punto se garantizaba, y daos cuenta que no solamente es la protección de los propios datos, sino incluso cuestiones que pueden llegar a afectar a determinados sectores, como es la abogacía, donde tenemos esa obligación de secreto profesional, el ámbito médico, etc. Ese impacto económico fue muy elevado y ese impacto internacional fue muy elevado. Prueba de ello es que la propia Asamblea Nacional empezó a tramitar dos proyectos de ley. En aquel momento empezó a tramitar un proyecto de ley de protección de datos que en aquel momento quedó paralizado y un segundo proyecto que tiene mucho que ver con esa segunda pregunta que nos trasladabas, Daniel, que es el derecho al olvido en la propia información. Es cierto que en la parte de derecho al olvido quedó pues prácticamente no llegó a tramitarse por el ámbito que podía llegar a tener, pero sin duda el impacto reputacional a nivel de empresas y a nivel país fue muy fuerte. ¿Podía haber paliado este impacto o podía haberse evitado esas cuestiones con una normativa de protección de datos? Pues yo soy de la opinión que en una parte muy importante sí. Y en una parte muy importante sí, porque una de las cosas que tenemos que hacer es concienciar y obligar también contractualmente a las personas que están trabajando con nosotros a guardar esa confidencialidad, ese secreto sobre la propia información. Con lo cual, de alguna manera, habríamos tenido mecanismos suficientes para intentar evitarlo, por un lado, y por otro lado, para poder actuar de una manera rápida ante ese problema. Y que si hubiera habido alguna cuestión concreta, hubiera sido una brecha puntual y no un problema que podía afectar a otras entidades. Es cierto que la normativa de protección de datos no me posibilita que yo tenga algún tipo de mecanismo técnico que directamente a mis empleados, según salgan por la puerta, les borre la memoria. Es decir, bueno, yo puedo prever que no se lleven información vía correo electrónico, que no se lleven los papeles, que no se lleven determinadas cuestiones, pero al final no puedo evitar otras cuestiones, ¿no? Que comenten con su vecino, etcétera. Pero sí que puedo
obligar contractualmente y además con una obligación que viene de la propia norma, con lo cual creo que sí que de alguna manera podría haber servido para poder mitigar una vez pasado el problema y por otra forma también para poder poner determinadas pautas para evitar que pudiera haber tenido desde luego el impacto que tuvo. Y con la parte de libertad de información, libertad de prensa, libertad de expresión y protección de datos, privacidad, es uno de los debates continuos que yo creo que todos los países estamos afrontando de una manera constante. Al final estamos hablando de dos derechos fundamentales, donde en ocasiones me vas a perdonar la licencia, son mal interpretados. Parece que libertad de expresión, libertad de prensa lo incluye absolutamente todo y parece que derecho a privacidad también incluye absolutamente todo. Y tiene que tener unos límites razonables. Al final, de alguna manera, lo que tenemos que tener es una ponderación de ambos derechos fundamentales. Entiéndase bien lo que estaba comentando, es decir, cuando hablamos de libertad de información, libertad de prensa, por supuesto que es un derecho fundamental y donde lógicamente hay una información periodística, donde hay determinadas fuentes, donde hay una confidencialidad, un secreto periodístico, por decirlo de alguna manera, y una necesidad de proteger las fuentes. Pero hay otro tipo de noticias que pueden salir en medios de comunicación, donde prima más el tipo de noticia o prima más una parte incluso sensacionalista sobre una persona y donde no ha habido no ha sido constatada esa información, no ha sido contrastada, por decirlo de alguna manera. Y este punto es importante porque al final que se hagan publicadas determinadas cuestiones sobre mi persona, que puedan afectar a mi familia, que me puedan afectar a mí, sobre informaciones que no son correctas, por decirlo de alguna manera, o que afecten también a mi intimidad personal o a mi honorabilidad, por decirlo de alguna forma, y lógicamente están impactando directamente sobre otro derecho fundamental. ¿Qué solución se dio a nivel europeo? Pues básicamente en su momento a través de la sentencia, una sentencia bastante conocida, el caso Costeja, se habló del derecho al olvido por primera vez. El derecho al olvido lo que facilitaba es que determinada información no fuera accesible directamente a través de un buscador, respetando ese derecho a también las hemerotecas digitales y valorando también la propia libertad de prensa. Tenemos que tener en cuenta que hay otro derecho también desde el punto de vista periodístico muy parecido al derecho de rectificación en materia de protección de datos que también tiene el mismo nombre, que es el derecho de rectificación ante ese medio de comunicación cuando la información es inexacta y la obligación también de rectificar esa propia información. Con lo cual, la normativa de protección de datos no viene para impedir que los periodistas hagan su trabajo, no viene para impedir que los hechos noticiales sean tratados, pero sí de alguna manera lo que conlleva también la normativa de protección de datos es que la información, igual que por parte de las empresas, sea tratada de una manera leal, cierta, fidedigna, y que en el caso de que haya una información determinada que no sea exacta, que se pueda realmente llegar a actualizar. Ese derecho al olvido, comentábamos que en su momento se empezó a tramitar vía normativo, más después del Panama Papers, de alguna manera lo que busca es que también la información, si ya no es exacta en un momento determinado, deje de ser accesible. Tú puedes buscarla en la hemeroteca, digital como la de toda la vida, pero que no sea accesible. Si yo en un momento determinado me pudieron investigar, no es el caso, gracias a Dios, pues no me pudieron investigar y eso llegó a ser archivado, no tiene por qué implicar también un juicio continuo prácticamente de por vida. Con lo cual, ese dilema entre libertad de información, libertad de prensa y derecho a la privacidad, por decirlo de alguna manera, es un debate donde tiene que haber esa ponderación de alguna manera continua. El derecho a la privacidad tampoco es óbice para que si hay un hecho noticiable deje de ser noticiable. Esa fue una de las cuestiones que con el derecho al olvido, cuando se intentó tramitar la ley en su momento en Panamá, se puso de manifiesto, y es que prácticamente era que cualquier información podía ser eliminada de Internet. Y lo que la Asamblea finalmente entendió es que no podía ser un derecho de ese tipo, sino que fundamentalmente lo que tenía que hacer es, si hay información que es inexacta, si afecta a su privacidad, si el dato no es cierto, perfecto, actúese. Ahora, el intentar que mi esfera personal incluye también la profesional, incluye también otras esferas, bueno, pues en el momento que Daniel López es socio de la firma Écija, lógicamente tiene un nivel de exposición pública y ese nivel es diferente de su vida privada, con lo cual al fin y al cabo es también esa ponderación. Pasa en la parte de libertad de información, pasa también el derecho a la privacidad. En ocasiones se ven como derechos contrapuestos. Yo mantengo que son derechos que son complementarios. Para un periodista tener en cuenta el derecho a la privacidad es positivo, igual que por el otro lado de la propia balanza, ¿no? Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Armando. Gracias, Ezra y Shebetajín, por esta oportunidad y espero que haya sido de utilidad para todos los oyentes. Buenas tardes y saludos. Muchísimas gracias a todos.